Empecé a grabar, compartir pantalla, acá. Ustedes me avisan si se ve. Sí, perfectamente. Sí, buenísimo. Este sería, bueno, el test, el progress test. ¿Vos no ves, Ana? No. Qué raro. ¿Por qué será? Sí, acá Mayra tampoco. Ahora sí. Se ve que está ahí un Ahora retardo. sí. A ver. Ahí está, ahí se está conectando Laura. Ay. Justo a tiempo. En el Bueno. punto de profe. Bien, bien. Vamos, Que debería Diana, ¿te completar parece si vamos el Twitter. desde el A y cuando llegamos ahí te pregunto cuál exactamente, ¿sí? ¿Te parece? Bien, entonces en el primero, el punto A, tienen que completar estos espacios. Es un parrafito, como verán. Tienen que completar con a o an, con some o con any, ¿sí? Recuerden que hay unas reglitas para esto, ¿no? Unas reglitas que tienen que ver con que los sustantivos sean contables o incontables, básicamente, ¿sí? Y si son contables, si están en plural o en singular. Y también otra variable importante es si la oración está en afirmativo o en negativo o si es una pregunta. Acá no hay preguntas, ¿vieron? Es como o hay afirmativo o hay negativo. Preguntas en este caso no hay. De alguien diciendo que quiere cocinar espagueti a la boloñesa, ¿no? Entonces ustedes van a ver justo justo a continuación de cada espacio en blanco qué tipo de sustantivo es, si es contable o si es incontable, si es singular o es plural en el caso de que sea contable, y si la oración está en afirmativo o en negativo. Y teniendo en cuenta todo eso, van a usar a o an, que también la n depende si en el caso de que fuese singular, ¿no? Ahí usaríamos a o an, la n aparecería si lo que sigue empieza con sonido de vocal, ¿se acuerdan? El some, que lo usamos para plurales e incontables en afirmativo, y el any para plurales e incontables en interrogativo y negativo. Dijimos que acá no hay interrogativo, pero sí hay algunos perdón, en negativo. Entonces, esa sería la clave para contestar bien este primer punto, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con respecto a este? ¿No? No. Bien. Seguimos a la B, ¿sí? Tienen que ordenar acá este es un ejercicio como 2 en 1, ¿sí? Porque primero que tienen que hacer, ordenar las palabras, estas palabras, your, I, take, can, order, está todo desordenado, ¿sí? Y aquí es donde quiero que ustedes ordenen eso para armar la pregunta. Can I take your order? ¿No? Quedaría. Entonces aquí escribirían ustedes, can I take your order? Y ahí, como segundo paso, write a suitable response, sería una respuesta adecuada para cada pregunta. Entonces, can I take your order? Acá ustedes pondrían, yes, please, I would like the grilled steak, por ejemplo, ¿no? Le responderían al mozo, ¿no? Con algo que tenga sentido, ¿no? En ese contexto, para esa pregunta. ¿Sí? Y lo mismo con las demás. Poner en orden las preguntas y responder, una vez que están en orden, responder esa pregunta. ¿Ok? Sí. Avanzamos entonces. Aquí tienen que armar solamente preguntas. Puede ser con how much o puede ser con how many. ¿Se acuerdan? Yes. ¿De qué va a depender que sea how much o how many? Muy similar a lo que... ¿Contable o incontable? Plural y singular. Más que plural y singular, contables e incontables, porque en realidad siempre how much lo vamos a usar para incontables y con how many siempre vamos... Incontable. How much para incontables, perdón, si dije contable me equivoqué. How much para incontables, how many para contables, pero siempre en plural, ¿sí? Siempre después de how many va a venir un plural, ¿sí? Contables, pero en plural.
Pero Y fíjense, ahí tenemos que agregar algo más claro, para ustedes, completar la pregunta, que exacto, responda a eso. eso les iba a decir justamente. Acá dice, necesitamos un montón de tomates. O sea, ¿cuál fue la pregunta para que alguien responda esto así exactamente? Alguien preguntó cuántos tomates necesitamos, ¿no? Para que alguien diga necesitamos un montón de tomates. Pero aquí, en la 2, por ejemplo, dice, it has 1 liter of water. Tiene 1 litro de agua. O sea que acá preguntaron otra cosa. Acá preguntaron cuántos litros tiene. ¿Se entiende? O sea que fíjense qué verbo están usando en cada caso. ¿Sí? En función de la respuesta, tiene que tener sentido la pregunta. Tiene que coincidir la pregunta. ¿Se entiende? Yes. Ok. O sea, no todos son con no todas son con need, quise decir, no todas son con have, no todas son con want. Van cambiando los verbitos, ¿vieron? Y los sujetos también. Acá es we, acá es she, acá es they, acá es lo que hay. Hay bastantes cebollas. There are quite a lot of onions. Hay bastantes cebollas. Entonces, ¿qué preguntaron? ¿Cuántas cebollas hay? ¿Se entiende? Entonces, fíjense bien exactamente qué tienen que preguntar para que estas respuestas coincidan exactamente con la pregunta. ¿Mm? Ok. Bien. La D, bueno, acá llegamos, Mariana, era la D, ¿no? Donde te surgía una duda. Sí, Bueno, a ver, ahí en la oración, una cosita nomás antes. Fíjense que no les mezclé el verbo to be con los demás verbos, ¿sí? Como hace el libro, que por ahí les mezcla todo. Yo les dije, el ejercicio de exclusivamente para el to be en el pasado, que tiene dos formas, como sabemos, el was o el were, ¿no? Entonces, dependiendo de los sujetos, ustedes saben cuál va, si va was o si va were, ¿no? War. Exacto. Y bueno, y mi ahí sí, duda era ahí, Mariana, decime. mi duda era ahí donde dice I think those, porque ahí no sé si no entiendo si me está refiriendo o ocupo como sujeto el I o si ocupo como sujeto días, los días. Ah, ahí está. Ahí está. Bien, ahora entendí la pregunta, Mariana. Ajá. Eh, Esos fueron los peores días de mi vida. Creo que esos fueron los peores días de mi vida. ¿Cuál sería el sujeto en esto entonces? A ver, el sujeto en función del cual tenemos que usar was o were. ¿Los días? Exacto, los días. Ese those está funcionando ahí como el sujeto, ¿sí? Claro. Es- Pero días, Ajá. días en la tablita entraría para vos o para where, porque no sé si tomarlo como it o tomarlo como they, Lo que pasa que días está en plural, ¿sí? Entonces, si está en plural, sí o sí es they, equivale a they. where. Exacto. Those were the worst days of my life. Creo que fueron los peores días de mi vida. Ujú. Pero acá el sujeto propiamente dicho es those. Y ustedes saben que those es plural, igual que these, ¿no? These y those, ¿se acuerdan que son los dos plurales? Estos y esos. Y después tenemos this y that como los singulares, para cerca y lejos. Estos eran los demostrativos, ¿se acuerdan? Pero O después, sea que ahí se desprende como que hay para la parte de personas, hay you, we, they, como una forma del presente del verbo to be, sería was, y were para otras formas de verbo y también en realidad para otras formas no de verbo, sino de persona, a la persona que se refiere, o a la cosa, y también para singular y plural. Yo también tenía esa duda, pero me había olvidado de preguntar, y claro, ahora me acordé. en realidad lo que ocurre, hay que pensarlo en términos puramente gramaticales, ¿sí? Ese were lo estamos conjugando para those, y those equivale a they, ¿sí? Equivale a un plural. Nosotros sabemos que those es plural, ¿sí? Acá, por suerte, además está days, que les da otra pista, que está en plural, days, días, ¿no? Si yo digo, ese fue el peor día de mi vida, ¿cómo lo diría? Ese fue el peor día de mi vida. ¿Cómo quedaría eso en inglés? This was
Ajá. It That, was. en realidad, that, ¿no? Ese, no este, sino ese. That was the worst day. Ah, claro. ¿Se entiende? El Claro, that, that. el that en sí mismo es singular, igual que el this. ¿Sí? Y el Claro, eso era lo de cerca y lejos. exacto, pero digamos, en este caso no importa si está cerca o lejos, lo que importa es singular o plural. Puede ser these o those y da igual, puede ser this o that y da igual en términos de que vamos a conjugar el verbo de la misma manera, ¿no? This was, that was, these were, those were. Ujú. Ahí va. Ahora entendí, Mariana, a qué te referías con tu pregunta. Sí, eso anoche había mirado y como que iba contestando así mentalmente nomás desde lo que veía el teléfono, pero ahí Claro. me quedó la duda con los días, si lo trataba como plural o no. Sí, 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 sí. Esos fueron los peores días de mi vida, dice Nina. Un poco exagerada, ¿no? Ok. Bien. Otra cosa, teacher, me acordé de algo. Sí, 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 sí. Decime. El otro día bueno, ayer o la otra clase estábamos leyendo Mayra, te la vida de desactivo dos el audio. chicas que eran... Perdón, le desactivo el audio a Mayra porque si no te escucho como con una doble. Ah, sí me molesta escucharme. Sí. Ahí va. Y bueno, era el tema de las mellizas de tiempo, que era tan, o sea, yo entiendo que el verbo to be es para decir cuando uno está o cuando uno es algo, o estaba haciendo algo, y cuando se habla de nacer, aparece de nuevo el to be. Was, I was born, no sé, in 90, no sé qué, un tiempo. Pero ¿por qué no? Porque no tendría que ir, yo nací y como que la lógica me da a pensar que estaría en forma de verbo regular o irregular, más que poner el was, como yo, no sé si entiende la pregunta. Claro, sí. En inglés se usa otra estructura que sería como de una especie de voz pasiva. Esa sería la explicación, digamos. En inglés se diría algo así como yo fui nacido, ¿no? Una cosa así, es como yo fui hecho. Es otra la forma de expresar que uno nació, digamos, ¿sí? Es otra Bien, estructura, es otra estructura. como ¿Sí? una fórmula, lo tomo como una formulita hecha. Ahora la pregunta siguiente es si vuelve a pasar eso con otro verbo que no sea nacer y el was, digamos, o el to be en pasado. Y al menos de lo que nosotros estamos trabajando, no. Y estoy pensando en otros fuera de lo nuestro, digamos, de los contenidos que estamos viendo. Y no, en realidad no. Es como una fórmula, como si vos está bueno pensarlo de esa manera. Lo que sí hay, lo que sí existe es la voz pasiva, digamos, que es esto que te digo, que se forma con el verbo to be y el pasado participio. Por ejemplo, the Mona Lisa was painted by, ¿quién pintó la Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Sí. Ok, entonces, fue pintada por, ¿sí? Yo puedo decir Claro, Leonardo da ahí Vinci. queda más declarado, digamos, se nota más. Claro, se puede decir Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa, pero en realidad no partimos de qué hizo él, sino de quién pintó la Mona Lisa. Entonces la Mona Lisa fue pintada por, y ahí recién decimos por quién. O sea, son formas diferentes de presentar la información, pero esto de I was born, de alguna manera usa esa estructura. Yo fui nacido, una cosa así, ¿no? I was born. Es distinta la forma de expresarlo en inglés, ¿sí? Por eso no hay un verbo ahí como en español que decimos yo nací y listo. En inglés se dice yo fui nacido, una cosa así, ¿no? I was born, por eso tiene esas dos palabritas. Pero no, otra no se me ocurre. Un caso similar no, en este momento al menos no se me viene a la mente. Sí existe esto que te digo que se llama voz pasiva, que es cuando quiero presentar la información desde otra óptica, digamos, ¿no? Buenísimo, gracias a ti. You're welcome. En la E tienen que armar estas oraciones 5 nada más en en pasado simple. Y ahí tienen entre paréntesis si tiene que ser una pregunta, si tiene que ser afirmativa, si tiene que ser negativa. Acuérdense que los verbos
van a cambiar los verbos que están ahí, go, buy, go de vuelta, come, stay, van a cambiar solamente cuando las oraciones sean afirmativas, ¿se acuerdan? Porque en las negativas y en la interrogativa aparece el auxiliar, que no está en las afirmativas, y el verbo queda como está, ¿no? Entonces, en la 1, en la 3, en la 5, en realidad esos verbos van a quedar igual, ¿sí? No van a cambiar porque va a aparecer el auxiliar y el auxiliar va a ser el encargado de decirnos estamos en pasado. En cambio, como no está el auxiliar en las afirmativas, como en la 2 y en la 4, ahí sí, al no estar el auxiliar para decirnos estamos en pasado, el propio verbo principal es el que tiene que cambiar para mostrarnos que estamos en pasado. Si es regular, agrega ed. Si es irregular, tenemos que saber cómo queda en pasado simple, ¿no? ¿Esa se entiende? La E. Sí, teacher. Ok. Y la última es el videito, ¿no? De Mr. Rashid y sus vacaciones. No sé si ya lo vieron. No. No, ok. Les envío el grupo, ¿sí? Watch the video and underline. Tienen que subrayar la respuesta correcta para cada pregunta. Entonces, por ejemplo, how was the hotel room? ¿Cómo estuvo la habitación del hotel? Great, fine, awful. ¿Eh? Y si es awful, subrayan awful. ¿Sí? Si es great, subrayan great. ¿Sí? Subrayar la respuesta que corresponde. Y una vez que terminen esta, ya está. Esta era la última. ¿Sí? Son 2 hojitas nada más. Creo que no les compliqué la existencia demasiado. Está bueno revisar así. ¿Se acuerda del examen anterior, teacher? Yo le mandé una hoja. Sí, que no te habías Sí, dado esto ya cuenta está, le puse a la noche y le mandé. que faltaba otra. Nunca vi la segunda. En cuota me mandaste. Sí. Bien, bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta No, teacher. con respecto Gracias. al examen, digo? Bueno, tienen hasta mañana en la noche. Hasta el domingo a las 12. Nosotros todavía no practicamos con Mayra el tema de... Yo creo que la parte que más nos va a costar es la última parte, la del pasado, por el tema de los verbos más que nada, porque la estructura como que ya la tenemos asentada, pero el tema de convertir los verbos en tiempo real, digamos, y si está el lead o no, la veo verde. Y después la parte que me asusta un poco es la de la receta, o por ejemplo la del restaurante, porque la verdad que es esa parte me costó mucho, pero bueno, sí, lo digo como para... Tengo un No video. es que tengo una duda, tengo 1000 dudas, digamos, pero no, tampoco para decirlo todo, digamos. Ok, no, está bueno que lo planteen. Yo les mandé el videito del restaurante, ¿no? Sí, o Sí. sea, Ese les puede servir también como ejemplo. digamos, Se corta un poquito, ¿no? Teacher, pero usted nos va a pedir que le digamos una receta. Porque ahí me estoy retirando. Un licuado, le decía. Puede ser una simple recipe, una receta simple. Oh, Vamos por el omelette, no. Mariana. ¿Cómo? Y yo creo que me voy a memorizar esa. ¿Se acuerdan que ustedes escribieron una receta simple para recomendarle a una amiga que les pedía ayuda? Bueno, puede ser esa, ¿sí? Pueden hablar de los ingredientes y cómo se hace, o sea, los verbos básicos, mix, chop, boil, bake, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, les puedo enviar algún videito sobre eso, si encuentro. Voy a buscar. Y para la charla del restaurante, ¿podríamos tener un menú armado, o sea, que lo tengas vos para hacer los pedidos, para que sea más fácil, porque si no nos vamos a perder y vamos a perder tiempo. Ok, voy a buscar un menú sencillo también y les comparto así como la pantalla y en función de eso hacemos la charlita.
el dialoguito. Estamos un poquito. Sí. Ok. Imagínate cada uno con un menú Claro. tailandés, Claro, sí, bueno, etíope. probablemente No creo igual. les arme uno Yo tampoco. bien estándar. Sí, o el libro. Yes, teacher, please. Ok. Bien. Después está lo de there is y there are, ¿no? Lo que hay en la heladera. Teacher, Ajá. Sí, Mariana. esto entraría como mezclado con lo que habíamos visto en la unidad anterior de Rooms and Furniture, que Claro, hablábamos, por ejemplo, there is a table, there are chairs, exacto. algo así. Claro, lo estaríamos usando también para hablar de qué hay y qué no hay en tu cocina, qué hay y qué no hay en tu heladera, ¿no? Por ejemplo, Ajá. si voy a decir que en mi heladera hay una ananá, digo, in my freezer there is an ananá. En realidad se dice Y por pineapple. ejemplo, A pineapple. There is a pineapple. sí, muy bien. Ajá. Pineapple. Y si voy a hablar, por ejemplo, de uvas, digo, there are, in my freezer, there are grapes. There are some grapes. There are some grapes. Ujú. Hay algunas uvas. There are some grapes. Ah, Y ahí si tengo voy que a agregar el pregun- son. Mariana, y si le querés preguntar eso a alguno de tus compañeros, ¿cómo le preguntarías? ¿Hay uvas en tu heladera? Are there grapes in your freezer? Ajá, ok. Y le podemos agregar qué palabrita para hacer la pregunta. Si en el afirmativo usamos some, en la pregunta usamos No me acuerdo. ahí va, ahí lo dijo Ana. How many? Eni. How many? Pero ahí junto el there is y el how many o ocupo solo una. Ahí va. Bien, podemos hacer dos preguntas acá. Podemos preguntar, ¿hay uvas en tu heladera? Eso sería, ¿Are there any grapes in your fridge? Are there any grapes in your fridge? ¿Sí? ¿Hay uvas en tu heladera? Ahora, ponele que la respuesta sea sí. Imaginemos que la respuesta sea sí. Yes, there are. ¿No? Así responderíamos. Yes, there are. Sí, hay. Yes, there are. Y ahí sería medio raro igual preguntar cuántas uvas, ¿no? Pero por alguna razón, si queremos preguntar cuántas uvas, ahí sí usaríamos el how. ¿Qué cosa? How. Many. How many. How many? Porque es contable, ¿no? Grapes. Plural. How many grapes are there? ¿Cuántas uvas hay? Y ahí iríamos a contar cuántas uvas hay. ¿Ok? Mariana, pregúntale a Laura Okay. si hay huevos en su heladera y si te dice que sí, pregúntale cuántos huevos. ¿Cuántos huevos hay? Are there eggs in your fridge, Laura? Yes, there are. How many eggs are there? There are 8 or 10 eggs. Very good. There are about 8 eggs, for example. About sería aproximadamente. O puedo decir there are just a few, ¿se acuerdan? Solo unos pocos. There are just a few, not many. No muchos, not many. Just a few. O there are a lot. There are a lot. O hay un montón. Ni siquiera sé cuántos, pero hay un montón. There are a lot. En lugar de preguntar si hay... Mariana, en la pregunta también podríamos haber incluido la palabrita any, ¿no? No está mal sin el any, pero si la incluimos queda mejor aún. Ah, sí, muy bien.
Claro, are there any eggs in your fridge? ¿Y de qué otra forma le podemos preguntar si no es con el are there? Have you got? Very good. Have you got? Have you got, que lo aprendimos también en este nivel porque anteriormente usamos el do you have, ¿no? De cualquiera de las dos formas está bien, ustedes ya saben. Pero sí, le podemos preguntar con have you got? Have you got any eggs in your fridge? Excuse me. Teacher, Sí, Fabi. en el caso en que yo quiera responder con el have you got, si yo respondo de que hay leche en mi heladera, sería yes, yes I have, y si no hay sería no I haven't. Exacto. Sí, si te preguntan con have you got, pues le dirías yes I have o no I haven't. Si te preguntan con is there any milk in your fridge, ahí le respondes con yes there is o no there isn't, ¿no? Dependiendo de cómo te pregunta la otra persona, le respondes vos, ¿no? En función de cómo formuló la pregunta la otra persona. For example, Fabiana, is there any milk in your fridge now? Yes, there is some milk in my fridge. Ok. Con decir yes, there is, ya cumpliste, digamos, ¿sí? Pero no está mal lo que dijiste. Me agarró un ataque de tos, I'm sorry. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta es la gran oportunidad de que puedan hacer todas las preguntas que Yo quieran. tengo varias preguntas, teacher. Ujú. En la guía del examen oral, en el punto 3, que Ajá. dice, what do you usually have for breakfast? Ujú. Ese que yo supongo que es qué es lo que sueles desayunar o almorzar o cenar. Exacto. ¿Qué solés comer? No tengo muy entendido cómo contestarlo. Ok, for example, lo más probable es que si les preguntamos eso sea what do you usually have for breakfast? Porque como almuerzo y cena uno va cambiando mucho más, pero el desayuno tiende a ser más o menos, ¿no? Uno tiende a comer más o menos lo mismo, tomar más o menos lo mismo. So, what do you usually have for breakfast? Y ahí dirías, I usually have coffee with milk and cookies, for example. ¿Sí? O sea, contás, o I usually have cereal with yogurt, yogur con cereales, o sea, ahí contás qué sueles tomar y comer en el desayuno o en el almuerzo o en la cena. Lo que pasa que preguntar qué sueles comer como cena, y bueno, depende, ¿no? Uno se supone que va variando mucho más eso. Pero el desayuno, insisto, tiende a ser más o menos lo mismo siempre. Fabiana, ¿se entiende? Ok, yo tenía mi duda porque en el libro vi, creo que yo no estuve esa clase, y en el libro vi que empezaba con for breakfast, Claro, eso se y puede. ahí decía have sometime, have. Ujú. Exacto. El for breakfast puede ir al principio o puede ir al final. Vos podés empezar diciendo, well, for breakfast I usually have, y ahí empezás a nombrar lo que solés comer y tomar. O si no, decir, I usually have cereal with yogurt for breakfast, y pones al final for breakfast. Ese for breakfast se puede mover, ¿sí? Ok. ¿Qué más, Fabi? Y después mi otra duda era lo que pregunté hoy en el grupo. No me Sí, acuerdo el bien cuadro cuál ese era. nosotros no tenemos ni idea. Parece que no hicimos. No lo Yo decimos. tampoco tengo ese No. cuadro, no sé si yo falté a esa clase o... Y yo no, Pero no había que hacer y eso. yo vi las preguntas que decía Fabiana, no have many vegetables. yo no les pedí que hagan, eso no había que hacer. Ah, Así que Sí, tranqui. pero a lo que yo voy es que en la guía del examen oral, creo que en el punto 6 dice how many vegetables do you eat in a week? Y ahí yo busqué en el libro y
tiene como referencia a ese cuadro. Ok. ¿Dónde está? Sí. Ahí. Esto tiene que ver con cuando vimos how much y how many nada más, ¿sí? Y que teníamos a lot, a little, not, ¿sí? Ah, sí, sí. Pero no necesariamente sale de ese cuadrito, quizás está referenciado, pero no. Ese dio en clase nomás, teacher, usted nos dio así, nos explicó. Ujú. Fíjense, Por ejemplo,